Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Cenctorun y Maasine Meravet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo, las apariencias muchas veces hablan más que las palabras. Y en esta ocasión, los protagonistas de un nuevo escándalo sentimental son Cenctorun, actor veterano conocido por su carisma y trayectoria impecable, y Maasine Meravet, una figura en ascenso cuya belleza y talento han conquistado al público turco e internacional. Todo comenzó con una entrevista conjunta, aparentemente inocente, pero cargada de gestos, miradas y silencios que encendieron las alarmas del amor. Aunque ambos se han apresurado a negar cualquier relación romántica, el público no parece estar del todo convencido. Los comentarios en redes sociales, los análisis de expertos del entretenimiento y las declaraciones de fuentes cercanas a los actores alimentan la teoría de que entre ellos está surgiendo algo más que una simple amistad o colaboración profesional. Una entrevista con demasiada química. La entrevista en cuestión fue parte de una promoción para un nuevo proyecto televisivo en el que ambos comparten créditos. Filmada en un ambiente relajado y distendido, se suponía que debía centrarse en sus personajes y en el proceso creativo detrás de la producción. Sin embargo, desde el primer minuto, la atención se desvió hacia la dinámica entre ellos. Sonrisas cómplices, contacto visual prolongado, toques casuales en el brazo o la mano y risas en sincronía fueron elementos constantes durante la conversación. Incluso en los momentos en que el entrevistador les preguntó sobre sus vidas personales, ambos desviaron el tema con bromas que solo profundizaron la percepción de intimidad entre ellos. Un gesto en particular captó la atención de los internautas, cuando Maasine colocó cariñosamente su mano sobre la rodilla de Cenk, mientras este hablaba sobre las dificultades de encontrar un equilibrio entre la fama y la vida privada. Cenk, por su parte, la miró durante varios segundos en silencio, con una expresión entre agradecimiento y afecto. Declaraciones que no convencen. Al día siguiente de la emisión de la entrevista, los rumores explotaron en redes sociales y medios digitales. Miles de fans comenzaron a especular sobre una relación secreta entre ambos, compartiendo extractos del vídeo, imágenes congeladas de momentos específicos y teorías sobre su historial reciente de actividades conjuntas. Ante tal oleada de atención mediática, Cenctorun se vio obligado a emitir una breve declaración a través de sus redes sociales: Maasine es una colega y amiga. Nuestra complicidad en cámara se debe a la conexión profesional que hemos desarrollado. No hay ningún romance entre nosotros. Maasine también hizo lo propio durante un encuentro con la prensa a la salida de un evento de moda. Cenk es un profesional admirable y me honra trabajar con él. Nos llevamos muy bien, pero no hay relación amorosa de ningún tipo. Sin embargo, las declaraciones fueron recibidas con escepticismo. En los comentarios de las redes, los seguidores escribieron cosas como demasiado química para ser solo compañeros o eso fue más que amistad en esa entrevista. Una historia que viene gestándose. Lo que pocos saben es que los caminos de Cenk y Maasine se han cruzado en varias ocasiones en el pasado reciente, incluso antes de este último proyecto televisivo. Se les ha visto juntos en reuniones privadas del elenco, eventos de caridad y hasta compartiendo almuerzos fuera de los horarios laborales. Además, en una entrevista pasada, Maasine mencionó que hay personas en esta industria que te sorprenden por su profundidad humana, y eso a veces crea lazos inesperados.
Muchos creen ahora que se refería precisamente a Cenctorun. Una fuente cercana a la producción del programa que protagonizan comentó en anonimato que la energía entre ellos es innegable. Se buscan con la mirada todo el tiempo, y cuando uno entra en la sala, el otro cambia completamente su lenguaje corporal. Influye el contexto personal de Cenk. Otro elemento que añade complejidad a esta historia es el momento personal que atraviesa Cenctorun. Hace pocas semanas, confirmó públicamente que se encuentra en proceso de separación de su esposa, Mahsine Meravet, y que el asunto ha sido llevado a instancias judiciales. Esta información, revelada poco antes de la entrevista, hizo que las especulaciones tomaran un giro aún más controversial. Algunos usuarios y medios sugieren que el vínculo con Mahsine podría haber influido en la ruptura de su matrimonio, aunque no existe evidencia concreta al respecto. Lo que sí se sabe es que Mahsine Meravet ha evitado hacer declaraciones públicas desde entonces, lo que añade aún más misterio a la situación. Una estrategia de marketing o amor real. Como suele ocurrir en la industria del entretenimiento, hay quienes sostienen que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para generar expectativas sobre su nueva serie. Las fórmulas de pareja en pantalla y rumores fuera de cámara han demostrado ser muy efectivas en atraer audiencia. Sin embargo, los fanáticos de ambos actores insisten en que lo que vieron en la entrevista no se puede actuar fácilmente. Puedes fingir simpatía, pero no puedes fingir ese tipo de conexión. Era demasiado auténtico, escribió una fanática en Twitter. Incluso colegas del medio han dejado entrever su opinión. Una actriz que ha trabajado con ambos comentó en sus redes, a veces, lo que comienza como un juego de roles se convierte en algo real. Y eso no está mal, si se da con respeto y verdad. ¿Qué dice el lenguaje corporal? Especialistas en análisis de comportamiento no verbal han revisado la entrevista y ofrecen lecturas bastante claras. Según uno de ellos, Mahsine inclina su cuerpo hacia Cenk constantemente, lo que denota apertura y confianza. Él, por su parte, gira sus pies hacia ella durante toda la conversación, un indicador de atención preferencial. El experto también menciona que hay microexpresiones, como sonrisas contenidas y miradas fugaces, que revelan interés romántico o emocional, aunque los protagonistas traten de controlarlas. Reacciones del público. La audiencia se encuentra dividida. Una parte importante celebra la posibilidad de una nueva historia de amor y considera que Cenk tiene derecho a rehacer su vida emocional, especialmente si su matrimonio ya estaba fracturado. Otros, sin embargo, muestran preocupación por las implicaciones emocionales para todas las partes involucradas, especialmente si existió un traslape entre ambas relaciones. También hay quienes piden transparencia y sinceridad, pues consideran que la negación constante de un vínculo evidente puede resultar más dañina que admitir un romance genuino. ¿Y ahora qué? Por el momento, ni Cenk ni Mahsine han vuelto a tocar el tema en público. Las grabaciones de la serie que protagonizan continúan en marcha, y ambos se presentan juntos en varias entrevistas promocionales, aunque ahora con un tono más reservado y distante. Pero como suele ocurrir en estos casos, el tiempo será quien revele la verdad. Si realmente existe algo entre ellos, es difícil que puedan mantenerlo oculto por mucho tiempo. Las emociones, tarde o temprano, terminan hablándole al mundo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.